Entonces, vamos a esto a contextualizarlo en la clase de ayer donde estábamos hablando de la psicosis y la esquizofrenia. Y bueno, y vamos a tratar de diferenciar un poco lo que es el delirio y la paranoia de lo que es la crisis esquizofrénica o la esquizofrenia como tal, ¿ya? Para entender que son patologías que son, si bien están muy intrincadas, tienen un diagnóstico que es diferente o diferencial, ¿ya? Entonces, lo primero es que tenemos que entender que el estado paranoide es lo que nosotros conocemos habitualmente como la locura, ¿ya? Eh, y que también es una pérdida de la percepción de la realidad, pero no necesariamente con todo el daño neuronal y toda la poda neuronal que nosotros habíamos observado en el paciente con esquizofrenia, ¿ya? De hecho, muchas veces los estados paranoides son estados temporales que con un buen tratamiento pudiesen llegar a formular que el paciente sea inserto en la sociedad nuevamente, ¿ya? Como ustedes saben, a mí me encanta muchísimo mostrarles obras de arte y al frente ustedes tienen una pintura que habla de los locos en el manicomio, ¿ya? De hecho, son varias obras sobre los locos en el manicomio que fueron pintadas por Goya, ¿ya? Una cosa que quiero que entiendan es que acá nosotros seguimos hablando de estos estadios alucinatorios tipo psicóticos, ¿ya? Si lo que estamos cambiando es que aquí no hay un trastorno mental que venía desde la infancia con rasgos genéticos, etcétera, como lo habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, si uno tiene que partir con el paciente delirante y el paciente, en el fondo, paranoide, nos podemos topar con frases como la que estaban ahí al frente, po. Arrojan un gas tóxico o anestésico en mi casa y que solo yo puedo oler. Entonces, aquí ya hay una diferencia, o sea, en el fondo el paciente esquizofrénico quiere que todos sintamos las mismas situaciones que él pasa, y no, él tiene una normalidad que es muy contrastada con el resto, pero él no se da cuenta de ese contraste, ¿ya? En cambio acá el paciente paranoide sabe que hay algo extraño, solo que no lo puede contener en el fondo, y sabe también que hay una fuerza externa que también le quiere hacer daño, ¿ya? Pero le está haciendo daño solo a él, ¿ya? Otro ejemplo, me dolió el estómago, tuve vómitos, ahora sé que la bebida que tomé en el bar estaba envenenada, ¿ya? Si ustedes se fijan, estas dos ideas que están al frente, la primera es una alucinación, siento el gas, y la segunda es un delirio. No hay ninguna sensación ni táctil, ni olfativa, ni visual, pero sí hay una sensación claramente, una toma de decisión claramente mental, en donde él toma la decisión rigurosa de que la situación estaba relacionada con el envenenamiento. ¿Bien? Entonces, vamos primero con la definición entonces de la paranoia y el delirio. A pesar de que son un poquito diferentes, las vamos a definir, ¿ya? Entonces, vamos a decir que los síndromes paranoides son trastornos caracterizados por una sensibilidad excesiva al medio, ¿ya? Y a los cambios, por la incapacidad de olvidar ofensas, por la suspicacia del paciente y por la tendencia a distorsionar la experiencia, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay dos cosas que son súper importantes en el trastorno mental, que hay desconfianza y hay suspicacia, ¿ya? Se teme que los otros tengan maldad, pero no creen o no necesariamente comprenden que haya un ser externo potente en el fondo que maneje todos los ámbitos de su vida, ¿ya? Y dentro de los sinónimos de los estados paranoides vamos a tener al trastorno delirante crónico y a la personalidad paranoide, ¿ya? Ojo, que un paciente puede tener paranoia y ser esquizofrénico, pero un paciente puede tener paranoia y no ser esquizofrénico, ¿ya? Esa es la idea. A nivel epidemiológico, la mayoría de estos pacientes parte en la edad muy adulta. Ya, a ver, me preguntan acá, ¿por cuál empecé? Por el delirio paranoide. Estoy hablando de las paranoias en el fondo, de los trastornos paranoides, ¿ya? Pero no, eso no significa que no esté hablando de los delirios, porque en el fondo se entremezclan, por eso les decía yo que es un poquito difícil separar, ¿ya? Entonces, ahora, si queremos definir nuestra paranoia y separarla de la esquizofrenia, primero, el primer dato que no es para nosotros importante es el inicio. Fíjense ustedes que el estado paranoide parte en un adulto que es bastante, digamos, ha pasado bastante tiempo en su etapa de vida. Recuerden que las esquizofrenias partían en la adolescencia temprana, ¿ya? Y que tenían un origen de riesgos sumativos, ¿ya? Lo otro es que recuerden que las esquizofrenias son crónicas y que la personalidad del paciente esquizofrénico estaba asolada completamente, o sea, había una pérdida en la relación de nuestra realidad con su realidad. Acá tenemos esta misma situación de desconfianza y suspicacia, pero aquí no hay la posesión del otro,
tan potente, ni hay tanta poda neuronal, ni tantos mecanismos moleculares explicados, ¿ya? Y lo otro que les decía yo, que parte mucho más en la adultez. Otra cosa súper importante es que la prevalencia es bastante alta, es aproximadamente el 2,5% de la población, eso es alto. Y dentro de la hospitalización psiquiátrica, aproximadamente el 20% de la hospitalización psiquiátrica corresponde a algún tipo de crisis paranoide. Recordar nuevamente que puedes tener crisis paranoide y ser esquizofrénico, pero también puedes tener crisis paranoide y no ser esquizofrénico, ¿ya? Y lo otro importante es que aproximadamente el 10% de la población psiquiátrica ambulatoria es una persona que tiene algún grado de trastorno delirante, ¿ya? Veamos cómo son clínicamente nuestros pacientes delirantes, porque van a ser bastante diferentes al esquizofrénico, que se acuerdan que teníamos síntomas positivos y negativos muy detallados, muy fáciles de entender. Acá no, acá vamos a tener aspectos que son más bien conductuales, que son más bien de la forma de ser de la persona, y aquí probablemente más de alguno va a esbozar una leve sonrisa, porque conoce a alguien que tiene alguna de las siguientes características, no todas, pero tiene alguna, ¿ya? Por ejemplo, son personas hipervigilantes, ¿ya? Quieren saber todo lo que pasa y todo lo que ocurre en el medio, en las redes sociales, con los vecinos, con absolutamente todo. Están siempre, siempre, siempre pendientes de todo, ¿ya? Además, tenemos pacientes que son provocadores y corrosivos con los demás. Personas que cuando tiran un chiste lo hacen con doble sentido y es intencional. Personas que, por ejemplo, cuando dan una opinión, dan la opinión con la intención de que el otro se sienta mal o al menos herir sus sentimientos. Entonces, es la persona que en el fondo cuando uno le pregunta, oiga, oye, ¿me veo bien con esta ropa? El 99% de nosotros va a decir, sí, imaginando que alguien se ve mal, ¿ya? Bueno, esta persona va a decir, sí, te ves pésimo, te ves gorda, ¿ya? ¿Se entiende ese tipo de provocación, ¿ya? Después, tenemos unas personas que hablan basados en falsas premisas, en el sentido de lo que les decía recién, o sea, porque tengo vómitos, alguien me envenenó, o porque el vecino sale mucho, él engaña a la vecina. O pasa mucho carabineros por fuera de mi casa, mis vecinos son narcotraficantes, ¿ya? Entonces, él no tiene la información suficiente, pero sin embargo, él lucubra una realidad alternativa que además es creíble para aquellos que no tienen la información necesaria. Después tenemos que son pacientes que tienen una apariencia fría y muy controladora. Fría en el sentido de que aunque tengan sentimientos, estos están tapados, estos están cubiertos para que en su estado paranoide, en el fondo ellos se protegen en su estado paranoide. Y controladores en el fondo, que está relacionado con la hipervigilancia, de tener a todo bajo control, no solamente a lo que sucede en el medio exterior, sino que además a la pareja, a los hijos, en el trabajo tienen todo muy ordenado, muy, muy, muy calculado, ¿ya? Generalmente además calza que son personas aisladas y muy distantes. El aislado y la distancia generalmente la toman porque debido a que son hipervigilantes y controladores, evitan que los otros se enteren de su estatus interno y por lo tanto puedan afectar su control, ¿ya? Y lo otro es que son personas que viven comprobando la lealtad y la fidelidad. Viven preguntando el, ¿tú me quieres? Es que tú no me regalas suficientes flores y por lo tanto yo creo que tú no me quieres. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos por si acaso. O le viven en el trabajo, viven tratando de que el jefe los estime más a ellos que al resto, ¿ya? Se tratan de estar pegados al jefe, ¿ya? O al revés, cuando son jefes, hacen conjunto con cierto tipo de personas que les sigan su lealtad de manera directa. Se juntan personas que les son fieles, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, todas estas personalidades por separadas existen entre todos nosotros, entre la población. El punto es cuando se empiezan a juntar, ¿ya? Cuando uno tiene más de 2 o 3 de estas características. Por otro lado, tienen controles cognitivos de menor control, para repetirlo de nuevo, tienen comportamientos cognitivos de menor control. Por ejemplo, tienen muchísimo temor a ser utilizados, entonces siempre andan pendientes de que no los vayan a joder, no los vayan a engañar, no les vayan a cambiar el, no sé, por el medidor de la luz, del agua, no les vaya a salir una cuenta más alta, que nadie se meta en sus cosas en el colegio, los cuadernos, etcétera, ¿ya? Son muy sensibles a las críticas. Si alguien los critica, aunque sea sin mayor intencionalidad, por ejemplo, ¿sabes qué? En el trabajo de la universidad, ¿sabes qué? No te puse buena nota porque en realidad a ti te faltó explicar mejor, qué sé yo, estamos hablando de la historia de Chile, te faltó mucho más explicar en la época de la conquista. Entonces, que es algo como lógico porque su trabajo estaba mal hecho. Entonces, no, es que el profesor me odia.
Es que el profesor en realidad lo único que quiere es hacerme daño. ¿Ya? Es como que entiendan eso, que algo que pudiese ser para mejorar su propia percepción, ellos lo toman como un culpable externo y infieren que la otra persona, que es la que la está criticando, es una persona que le quiere hacer mucho daño. ¿Ya? Por otro lado, evitan la culpa directa, siempre tienen locus externo. ¿Ya? Y algo súper importante, que es parte del detalle de la personalidad paranoica, y que suelen ser personas que tienden a sentirse muy importantes y se sienten muy orgullosos. Es que a mí, yo soy mejor que el resto porque soy capaz de vivir solo. O yo soy mejor que el resto porque yo no tengo gatos, o yo no tengo perros, por ejemplo. Les fascina el liderazgo por lo mismo que estábamos hablando acá, porque buscan la fidelidad y por lo tanto ellos necesitan estar arriba, pero al mismo tiempo que están arriba son extremadamente fríos y extremadamente antisociales. Si uno les pregunta si tienen amigos, te van a decir que no, porque no los necesito. ¿Ya? Entonces, todas esas conductas, vuelvo a insistir, son comunes en la mayoría de las personas en la sociedad. Pero cuando ustedes suman dos o más de estas, más una de estas, entonces podemos estar pensando en alguien que tiene algún tipo de trastorno paranoide. Ahora, ¿cuál es el criterio diagnóstico para decir que una persona está en un estado paranoide, ya sea agudo o ya sea crónico, y que lo permite separar de la esquizofrenia? Porque insisto que están muy juntos, ¿cierto? Entonces vamos a decir primero que según el Manual de Salud Mental, vamos a tener en la clasificación 2 al estado paranoide, que no es esquizofrénico, y en el capítulo 3 al trastorno delirante, que lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? En estricto rigor, nosotros podríamos pensar que es muy parecido, pero ustedes se van a dar cuenta que la diferencia no es que hay pequeñas diferencias. Y lo otro súper importante es que en el último manual, que es el DMS-4, además aparecen las personas que tienen ideas delirantes, ideas paranoides del tipo bizarras o extrañas, que no caben en la conformación anterior. Por ejemplo, una persona absoluta y completamente normal, sin ninguno de los criterios diagnósticos antes, ella está segura, pero 100% segura que las abejas la persiguen. ¿Ya? Entonces, no tiene cambios de comportamiento normal, no tiene problemas de antisocialidad, no tiene problemas de cooptación de las emociones, no tiene problemas con el liderazgo ni nada por el estilo, pero está segura que las abejas la persiguen. ¿Ya? Me preguntan a mí qué es el DSM, es el Manual de Salud Mental, de Diagnóstico y Salud Mental. De hecho, ustedes lo van a ver mucho en salud mental el próximo año, porque el Manual de Diagnóstico y Salud Mental les permite a ustedes clasificar las patologías mentales, ¿ya? El último manual que hay se está trabajando en el quinto, pero el último que hay, que ya está normado y por el cual se diagnostican las enfermedades mentales, es este que está aquí, que es el cuarto. ¿Ya? Ahora, los más antiguos ya tenían las enfermedades clásicas, la depresión, la esquizofrenia, el estrés, la ansiedad, etc. Pero las cuartas empiezan a aparecer estas cosas que son patologías nuevas. Por ejemplo, la adicción a los videojuegos está aquí. Ya se considera una enfermedad mental la adicción a los videojuegos. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Ya, ya, súper. Sigo entonces. Entonces, las personas que tienen ideas bizarras o extrañas, por ejemplo, o que ustedes no lo crean, hay personas que creen que ellos huelen a flores, ¿ya? Pero eso no produce ningún daño en la sociedad y por lo tanto, si bien lo podemos diagnosticar, si le afecta su vida diaria, no necesitamos tratarlo. Pero en el caso del paciente paranoide sí afecta su vida diaria porque afecta al conjunto de personas que lo rodean y además puede terminar en un suicidio, ¿ya? Entonces, dentro de los estados paranoides y los trastornos delirantes, vamos a encontrarnos con algunos rasgos que son más comunes en la población. Vamos a tener, por ejemplo, al erotomaniático, ¿ya? Que está relacionado directamente con la búsqueda del placer sexual. Vamos a tener el trastorno delirante, o sea, perdón, paranoide, de grandeza, el que busca ser el líder de los líderes, no importa si eso produce daño a los demás, ¿ya? El trastorno celotípico, que lo habíamos visto, empezado a ver desde ayer. El trastorno de persecución como tal. El trastorno somático, vamos a ver alguno de estos por si acaso. Si tienen dudas con alguno, también lo podemos explicar, ¿ya? El trastorno litigioso, este es súper interesante, porque litigioso hace referencia a los litigios que llevan los abogados, entonces hace referencia a personas que buscan con la conversación con los demás,
a llegar siempre a que ellos tenían la verdad mediante la discusión eterna, como que nunca paran la discusión. Y eso termina teniendo muchos problemas sociales, ¿ya? Porque son los típicos personas que terminan mandando información al diario, al periódico, entrevistando, tratando de meter a los amigos entre medio, hablando con los amigos de los amigos para que le crean a él por sobre los otros, ¿ya? Los trastornos mixtos, donde hay más de un trastorno asociado, y trastornos que no son fáciles de especificar. Por ejemplo, en los no especificados tenemos el síndrome de acumulación, ¿ya? Que la gente lo conoce como el mal de Diógenes. Entonces, vamos con estos trastornos. Primero, si uno los tiene que clasificar a magno, vamos a decir que son todos trastornos de la personalidad, todos, ¿ya? Y dentro de los trastornos de la personalidad vamos a tener los trastornos extraños o extravagantes, siendo los esquizofrénicos y esquizotípicos los que hablamos ayer, ¿ya? Pero también vamos a tener aquí agrupados los trastornos paranoides. ¿Qué condiciones van a tener estos pacientes? Van a ser tanto los esquizotípicos, esquizofrénicos y paranoides, son personas que son muy introvertidas, en el sentido de que no muestran su realidad al medio, ¿ya? Son malos socializadores, ¿ya? Son muy independientes en el caso de los paranoides o tienen mucha marginalidad en el caso del esquizofrénico. Tienen desajustes emocionales graves y complejos, no saben leer la emocionalidad de los otros y por lo tanto no pueden responder a la emocionalidad de manera correcta, ¿ya? Son fríos y son inexpresivos. En general, la mayoría de ellos tienen que ser tratados a nivel farmacológico, pero además muchos de ellos no reconocen su patología debido a que como tienen una diferencia en la personalidad de la media, en el fondo ellos no reconocen que ellos tienen estos trastornos de manera directa. De hecho, ellos sufren también por estos trastornos, ¿ya? Y lo otro es que es importante que en la mayoría de los casos, a pesar de que puede ser agudo en los paranoides, se puede mantener en el tiempo, ¿ya? Esos hay que diferenciarlos de los trastornos que también son de la personalidad, que son como trastornos considerados como inmaduros, en el sentido de que están asociados más a la primera infancia y considerados normales en la primera infancia, pero que si se desarrollan con el tiempo, hacen relación a que nunca se logra la obtención de la personalidad única en la persona, en el adulto. Y aquí tenemos, por ejemplo, los trastornos límite de la personalidad, personas muy agresivas, muy rígidas mentalmente, etcétera. La personalidad antisocial, la personalidad narcisista, la personalidad histriónica, ¿ya? Vuelvo a insistir, no necesariamente necesitan tratamiento, ¿ya? Y por otro tenemos a los pacientes que son con trastornos de la personalidad, pero del ámbito de la temerosidad, son timoratos, ¿ya? Y tenemos aquí las personas con trastorno evitativo, los trastornos obsesivos, y por eso es que vamos a ver el tratamiento con el litio, porque el litio es muy útil para esta vía, ¿ya? Las personas que tienen dependencia emocional, y aquí nos vamos a encontrar con todos los síndromes asociados al abuso. Por ejemplo, mucha gente se pregunta por qué las mujeres que son abusadas dentro de su casa por un hombre, en su pareja, no informan a la ley, no denuncian y no se arrancan. Entonces, la respuesta es porque tienen un trastorno mental de la personalidad que está generado por una situación de dependencia, ¿ya? Ustedes saben cómo se llama, cómo se le dice habitualmente al trastorno de dependencia. Hay varios trastornos ahí. Profe, ¿no sería el síndrome de Estocolmo? Muy bien, sí. Esa es la idea. Ahí tenemos el ejemplo, tenemos varios ahí, pero tenemos el mal de Edipo y el síndrome de Estocolmo, que son como los dos más notorios en la sociedad, en el donde hay un trastorno central tan grave de la personalidad que la persona llega incluso a defender a su agresor o a su violador, ¿ya? Y ese es un problema judicial porque en Chile, mientras no se diagnostica a la persona con síndrome de Estocolmo, la persona se considera capacitada para poder tomar sus propias decisiones personales. Pero resulta que estas personas claramente tienen un trastorno y deberían ser consideradas de cuidado social y de salud, y por lo tanto ser alejadas de su maltratador, aunque ella las defienda, ¿ya? En el mal de Edipo, lo que se busca es la búsqueda en el fondo del infante, del menor, hacia el querer sexual de un adulto, ¿ya? Me preguntan aquí si aquí cabe el masoquismo. Aquí hay un tema que también tiene que ver con condiciones psiquiátricas por si acaso. El masoquismo, cuando se lleva a extremos donde la persona
pierde su voluntad frente a otro, es un trastorno de la salud, ¿ya? No es normal, ¿ya? Ahora, si el masoquismo es solo la búsqueda de placer, sin que la persona en el fondo se vea subyugada al otro, entonces es solamente un gusto sexual, por así decirlo, ¿ya? Pero si requiere, por ejemplo, el que haya una persona que, para que su placer esté relacionado con el masoquismo, requiere que haya una persona que sea dependiente en todos los ámbitos, entonces estamos hablando de un trastorno sexual, o sea, un trastorno mental, ¿ya? Entonces ahí depende mucho en el fondo de si es solo por placer o en realidad requiere sometimiento. Si requiere sometimiento es un trastorno mental, ¿ya? Y lo que les decía yo también, el síndrome de Edipo o de Electra, que son los dos nombres más conocidos, en donde el de Edipo es un niño o un adolescente que busca el amor en un adulto, pero lo transfiere al amor sexual. Estamos hablando de un niño de 3, 12, 13, 14, hasta 18 años se puede considerar Edipo. En un adulto de 40, 50, etcétera. Y en las mujeres se llama de Electra, pero es lo mismo, igual síndrome de Edipo, en donde una niña menor busca el amor del adulto y el querer del adulto, ¿cierto? Y la aprobación del adulto, pero que es un trastorno al final psiquiátrico. O sea, un niño, literalmente un niño de 10 años no debería de enamorarse sexualmente de un adulto de 50, ¿ya? Y me preguntan acá si esto se relaciona a las 50 sombras de Grey en lo de la dependencia. Yes. De hecho, en 50 sombras de Grey, el hombre, yo no me acuerdo el nombre de él, pero digamos, el coprotagonista, él tiene un trastorno de dependencia emocional, un trastorno grave. Si él no tiene a las personas con las cuales puede ejercer su poder, él no es feliz, así de simple, ¿ya? Ahora, en el libro se supone que la mujer cambia la estructura del hombre, pero eso no es así. Para eso se necesita tratamiento psiquiátrico y trastorno y tratamiento psicológico, ¿ya? No, el libro es mucho más lindo en ese sentido. De hecho, en ese sentido también es un mal libro, porque hace creer que la mujer con su amor puede cambiar el trastorno de dependencia del varón, y eso no es así, ¿ya? Eso no existe, de hecho. Los trastornos psiquiátricos son trastornos psiquiátricos, ¿ya? Ya, me preguntan acá, que la víctima defienda al abusador, ¿se da la manipulación mental que le hizo a ella? Lo que pasa es que la manipulación mental es algo que ocurre al principio de la relación. Después con el tiempo ni siquiera necesitan manipular, después viene el asunto de la degradación de manera directa. O sea, en el fondo se genera, primero, depende, siempre la historia es como la siguiente. Primero se genera una dependencia emocional en el sentido de yo me quiero, tú me quieres. Después se genera una dependencia económica en el sentido de que tú sin mí no puedes vivir, no puedes comer. Después una dependencia con el medio, una dependencia de socialización. No ves a tu familia porque tu mamá es mala, porque tu mamá es maltratadora. O no te juntes con tus amigos porque en realidad eso me hace mal a mí o daña a la pareja. El clásico, clásico, clásico es que tienes que cuidar a los hijos porque nadie la va a cuidar mejor que tú. Y hace que las mujeres dejen de trabajar. Y si la mujer deja de trabajar, deja de producir y por lo tanto se genera la dependencia nuevamente social, económica y marital, ¿ya? Entonces, eso más el juego mental terminan generando el estado de dependencia que con el tiempo el hombre, de hecho, y después ya no requiere el estado de dependencia, después de ya no le regala nada, ya no le dice que es bonita ni nada por el estilo. Después simplemente ocurre el abuso, ¿ya? Pero a esas alturas ella ya está en el juego mental, esa persona ya está en el juego mental. Entonces, no es que uno diga, pero que sale de ahí, amiga, sale de ahí, que yo he escuchado muchas veces ese comentario, es que no se puede, es que no pueden, es que necesitan ayuda de terceros y de redes que la protejan. Y esas redes incluyen redes a nivel psiquiátrico, ¿ya? No basta con solo amigos. Ya, pero nosotros no estamos hablando en particular de eso, yo solo quiero que me entiendan las patologías que hay. Ya, entonces, coincidiendo con que eso era la paranoia, tenemos que pensar, o los diferentes tipos de paranoia, tenemos que pensar que además hay un asunto que les decía yo que era el delirio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se basa primero en que la paranoia era una creencia, acuérdense ustedes, que se acomodaba mentalmente con ciertas condiciones, ¿ya? En el caso del delirio, ya no es o sea, es una creencia falsa, pero es una creencia asociada a una rigurosidad mental directa. Ya no importa si hay pruebas o no hay pruebas, ya ni siquiera importa, yo acuerdo que yo les decía al principio, que el paciente ve que pasa mucho carabineros, ¿cierto? Y él asumía que porque pasaba carabineros, el vecino era
narcotraficante. Eso es una potencial paranoia, potencial, porque hay que ver más aspectos de la personalidad del paciente. En el caso del delirio, pudiese ni siquiera pasar el carabineros. Él pudiese abiertamente, por los ruidos que escucha en su cabeza o las conversaciones que tiene con su yo interno, decidir que el vecino es narcotraficante. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el delirio es un constructo cognitivo diferente y que además es riguroso, no se puede cambiar. O sea, por mucho que uno le muestre pruebas o antecedentes, la persona no lo va a cambiar, ¿ya? Y los delirios más comunes son los delirios de perjuicio, ¿ya? Que se acompañan con la paranoia. Entonces, tenemos de los delirios de perjuicio, que en el fondo te perjurian, para que se den una idea, es el delirio de persecución, ¿ya? De la paranoia pasa a el delirio de celos y la hipocondría, ¿ya? Y tenemos además los delirios de grandeza, y aquí hay algunos bien interesantes, como el delirio de invento, que creen que cada cosa nueva que ellos hacen los convierte en los mayores inventores del mundo, y por lo tanto ellos tienen la cura contra enfermedades, tienen la respuesta al cambio medioambiental, etc. Tenemos los delirios genealógicos, donde no, es que mi tatarabuelo era hijo del rey Carlos, no sé cuántito, y por lo tanto yo soy heredero al trono tanto. ¿Ya? Los delirios místicos, estos son los más comunes y que en el ámbito de la psiquiatría se trata de no pisar los callitos y por lo tanto se dejan sin tratamiento al menos que afecten a la población. ¿Cuáles son los delirios místicos? Yo vi a la Virgen en el cerro, se me presentó el Señor ante mí anoche, etcétera. ¿Ya? Yo escucho cómo Dios me habla cuando estoy durmiendo. Para evitar problemas, la mayoría de los psiquiatras no se meten en ese ámbito y por lo tanto muchos de estos pacientes no tienen tratamiento, ¿ya? Solo cuando afecta a terceros o lo afecta a sí mismo, entonces se hace el tratamiento. Y los que están relacionados con los controles de la sexualización, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que estos pacientes, ya que son paranoides y además pudiesen ser delirantes, ¿me esperan un segundito? Chicos, ¿me esperan unos 5 minutos, porfa? Porfa, porfa, porfa. Sí, Sí, profe. profe, vayan. Sí, profe. Vuelvo. Ya chicos, he vuelto. Mil disculpas, pero justo tenía alguien afuera en la casa. Ya, aquí tengo una pregunta que me dicen. Profe, a mí me llama mucho la atención el trastorno de identidad disociativo. ¿Es un trastorno de la personalidad por si acaso? ¿Ya? Se me pregunta si estaría incluido dentro del trastorno. Sí, lo que pasa es que está subincluido dentro de otros trastornos, ¿ya? Y de hecho aquí también tenemos a los pacientes que, tenemos en esto a los pacientes maníacos que están incluidos dentro de nuestra trastorno de la personalidad. Y tenemos también en ese a los pacientes maníacos con polaridad expuesta, en el sentido de que son pacientes que no están conscientes de que tienen cambios de polaridad, ¿ya? Eh, y en el caso de que usted me dice que está consciente, ya que consiste en tener uno más de estos trastornos, eso lo van a ver ustedes en salud mental. Acuérdense que nosotros estamos en psicopatología, o sea, estamos en psicopatología recién, ¿ya? Pero efectivamente hay personas que tienen más de uno de estos trastornos. De hecho, hay pacientes que tienen, por ejemplo, depresión y trastorno maníaco de la personalidad, ¿ya?
Entonces, para que se entienda que eso ustedes ahí la clasificación pura y dura la deberían ver más adelante. A mí me interesa solo ahora que toquemos y pincelemos y conozcan todas estas posibilidades que hay, ¿ya? Y hasta ayer lo hablábamos del contexto molecular, pero ahora no se conoce también, además, la etiopatogenia de esto, entonces es un poquito más difícil de explicarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En nuestros pacientes, que todavía, acuérdense que estamos viendo cómo se diagnostica, tenemos como algunas clasificaciones por ahí. ¿Cómo nosotros vamos a partir? El paciente en general parte con un paciente que es extremadamente ansioso por la situación que le genera la paranoia o el delirio. Y son pacientes que en general son muy agresivos frente al comentario de los externos, porque en el fondo lo que hace el comentario externo es, en el fondo, discutir su personalidad. Y eso lo pone en peligro. Y como lo pone en peligro, ellos se defienden ante eso. Por lo tanto, por eso es que son tan agresivos. ¿Ya? Y lo otro súper importante es que en el contexto del delirio directo vamos a encontrar que la mayoría de los trastornos delirantes se asocian a su vez con los deterioros cognitivos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que un paciente con paranoias no necesariamente tiene un trastorno cognitivo, pero un paciente delirante lo más probable es que sí tenga un trastorno cognitivo. Y es por eso que es tan común los delirios en el paciente alcohólico y en el paciente demenciado, ¿ya? Es ahí donde nosotros vamos a notar la mayor cantidad de delirios, que son pacientes muy adultos, ¿ya? Y que vienen con un bagaje diagnóstico previo. Eso no significa que no haya delirios subagudos, que los vemos en un segundo más, ¿ya? Entonces, dentro de nuestras ideas delirantes, dentro de los pacientes que tienen ideas delirantes, las vamos a dividir en 4 subtipos para que sea más fácil entenderlas. Vamos a tener el pensamiento mágico, ¿ya? Que está relacionado con la superstición, ¿ya? En la cual no hay una lógica. El ejemplo, en el caso de los ludópatas, ellos están por ciento seguros de que si van con tal traje al casino y juegan tanto dinero, recién ahí ellos van a estar bien. Si no, la culpa, y si les va mal y pierden plata, la culpa es que el traje este era azul, pero no era azul claro. O que en vez de apostar 100.000, apostaron 101.000 o 99.000, ¿ya? Después tenemos las ideas sobrevaloradas, que es lo que la gente llama como una convicción muy apasionada del resto, ¿ya? Y está relacionada con la elaboración propia cognitiva. Por ejemplo, yo estoy seguro que la vecina me ama, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, ¿ya? Y estoy 100% seguro para que la vecina me ama. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿por qué estás tan seguro que la vecina te ama? Es que ella me mira de reojo. Pero ya que le puede decir, oye, pero ¿sabes qué? Ella mira de reojo porque a lo mejor, no sé, pues te encuentra divertido. No, es que por eso me ama. Entonces, no es posible corregir su juicio, ¿ya? Después tenemos las ideas fijas obsesivas. Lo que les decía yo, por ejemplo, mi señora me engaña, ¿ya? Es como en el Joker, bueno, es que para mí el Joker, él tiene un trastorno de la personalidad múltiple, de verdad que múltiple. Si hay alguien que puede tener todos los trastornos de la personalidad juntos y en uno solo, es el Joker, efectivamente. Ahí ustedes, si ustedes lo desglosan independiente de la película, incluida la última película que es el Joker, ustedes ven que tiene un trastorno de la personalidad disociativo primero, después tiene un trastorno esquizoide notorio, tiene un trastorno del cariño, tiene un trastorno de la dependencia, tiene un trastorno de frialdad, en el fondo de no contextualización con el otro. Eh, y alguien me dice ahí, Sebastián, la última película le hacen daño, por eso se vuelve loco. Cuando uno comprende al malo, lo entiende todo. Bueno, la idea de esto, de esta clase, me voy a agarrar de eso, Sebastián, es que cuando uno logra comprender al paciente en su contexto, uno entiende en el fondo por qué llegó a eso, ¿ya? No significa que uno lo justifique, pero si tú tienes un paciente que desde chico fue maltratado sexualmente y fue maltratado psicológicamente y emocionalmente, tú no puedes esperar que el adulto sea un adulto completo sin puzzle ni rompecabezas y que no haga cosas malas. Si desde chico te enseñaron a torturar, ¿por qué no esperamos? O sea, lo más lógico sería esperar que el adulto torture. No significa que todos hagan lo mismo, solo significa que es más probable, ¿ya? Entonces, si uno lo mira en esa película, claro que uno lo comprende todo. De hecho, yo siempre discuto con otros alumnos de otros cursos en que si uno se pone a mirar los malos de las películas, casi todos los malos tienen un contexto emocional que era paranoide previo y que era de mucho daño emocional. Desde Darth Vader
hasta, no sé, po, quién quiere hasta, no sé, po, el que ustedes quieran el que elijan a quien quieran, menos a Lord Voldemort, porque yo a ese he tratado de buscarle el contexto de daño emocional del inicio, y la verdad es que el único daño emocional del inicio que tiene sería la orfandad, ¿ya? Eh, ¿Entienden lo que estoy hablando, cierto? Por cierto. Ya, sí, por lo menos Sebastián me dijo que sí. Ok. De hecho, insisto, ustedes tírenme el malo que ustedes quieran y lo analizamos. Bueno, pero no tenemos clase para eso. Pero ustedes pueden hacer ese ejercicio con sus compañeros, ¿ya? Eh, Alguien me dice que Voldemort se cree sangre pura y es mestizo. Ya, pero eso es una creencia. De hecho, ese podríamos decirlo que es una paranoia, abiertamente. Pero yo voy al ámbito de su maldad. ¿Cómo uno, bueno, cómo se define su maldad? Ahora, ojo con esto. Yo estoy hablando aquí de pacientes y estoy exagerando hacia lo malo, pero no todos los pacientes son malos. Muchos de estos pacientes son muy miedosos y no le hacen daño a nadie. Al revés, se hacen daño a sí mismos. Son los pacientes que se cortan, se hacen heridas, tratan de desaparecer. En este grupo, en de las ideas delirantes, tenemos a las chicas que dejan de comer para desaparecer, ¿ya? Tenemos ese grupo. Así que para que me entiendan que no siempre es así, pero les sirve a ustedes para discutir ahí cómo entender cómo esto de la paranoia y el delirio, les sirve a ustedes discutir con los supervillanos, ¿ya? Sigo. Después de las ideas obsesivas, de las ideas fijas, tenemos las ideas que son obsesivas en el fondo, que les van a, obsesivo significa que los persigue, que son resistentes incluso a cualquier cambio del paciente y te siguen y te siguen y te mantienen, ¿ya? Se mantienen en el tiempo, entonces el paciente ya no puede hacer una vida normal, a pesar de que pudiese querer ir a trabajar normal, pero su idea lo persigue, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir usando los 4 ejes. Tengo un paciente varón, que tiene una vida absolutamente, relativamente normal, ¿cierto? Tuvo algunos problemas de infancia y dentro de sus problemas de infancia era que su padre engañaba continuamente a su madre y le echaba la culpa a la madre de sus engaños. Era porque la mamá no lo satisfacía, porque la mamá no era buena persona, etc. ¿Ya? Él creció en esa realidad. Él se aleja, se vuelve adulto, ¿ya? Y cuando se casa, otra persona, nada que ver, le dice, oye, yo vi a tu mujer que está saliendo mucho al mall. ¿Tú sabes por qué? Entonces de repente a él se le despierta el pensamiento mágico. Ella sale al mall porque yo creo que se está comprando lencería que no es para mí, ¿ya? Después de eso viene la idea sobrevalorada. Y si la ropa no es para mí, ¿significa que ya no me quiere y quiere a otro? ¿Tendrá otro? Y en ese tendrá otro viene la idea fija. Ah, es que me está, abro comillas, cagando, cierro comillas. ¿Ya? Y después de eso empieza la obsesión. Va al trabajo, estoy segura que mi mujer se quedó en la casa y salió a comprar y se vistió bien para alguien más. La voy a llamar. Y empieza a llamarla 1, 2, 3, 40, 100, 200, 300 veces, porque la obsesión no lo deja tranquilo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 4 cubiertas. Ocurre en todos los ámbitos, ahí les puse un ámbito como para que me entendieran. ¿Ya? Después tenemos que hay delirios que son como más secundarios en el fondo, que están relacionados a otras situaciones. Por ejemplo, delirios asociados a una crisis psicótica esquizofrénica, puede ser que el paciente después quede en el fondo en un estado delirante por un tiempo, ¿ya? Nos ha pasado también ideas posoníricas. O sea, a mí no me ha pasado, pero he sabido de personas que tienen experiencias oníricas muy potentes, así como sueñan que los matan, sueñan que los violan, sueñan que se acaba el mundo, y al otro día están todo el día con la obsesión de ese sueño, ¿ya? Están en un estado de delirio, ¿ya? Tenemos delirios posafectivos, o sea, después de un quiebre, esto sí yo también lo he visto, después de un quiebre de una relación de pareja, la persona empieza a tener un delirio en el sentido, me dejó porque yo era demasiado para ella. Y además me dejó porque en realidad esa persona, no sé, le gustaba meterse con mi mejor amigo, aunque no tenga ninguna razón. Y sigue, le empieza a dar vuelta, le empieza a dar vuelta, le empieza a dar vuelta al asunto, ¿ya? Etcétera. Entonces la idea central es que uno puede tener una idea delirante inicial o puede tener una idea delirante post algún tipo de trauma. Él la asocia a un ataque, una situación psicótica, esquizofrénica o a situaciones oníricas. Por ejemplo, un clásico de delirio es de las personas que van a comunidades religiosas y uno dice ver una situación mística y de repente toda la iglesia ve esa situación mística. ¿Ya? Eso también es un estado de delirio. Entonces, vamos ahora con nuestros paranoias y delirios, entendiéndolo como un todo. ¿Cómo vamos a diferenciar nuestras paranoias y delirios de nuestra esquizofrenia? Para poder entenderla.
Primero, en la edad de inicio. Recuerden que la esquizofrenia es de la adolescencia, máximo 30 años. Muy raro que aparezca después. La paranoia suele aparecer en adultos formados, ya con criterios formados. La personalidad previa. La esquizofrenia hay un rasgo esquizoide en la infancia. ¿Se acuerdan eso que les decía yo de los caracteres negativos y positivos? ¿Cierto? Hay síntomas que uno puede buscar que si se gatillan terminan en esquizofrenia. En cambio, el paciente previo, el paciente paranoide, tiene estos rasgos que les decía yo, rasgo de control, rasgo de frialdad, rasgo de no querer que intromisión en su medio. Para ver si me entendieron, ¿alguien me puede dar un rasgo esquizofrénico que sea diferente del paranoide? Cuando dejan de preocuparse de sí mismos, por ejemplo, que no se bañan o que no se quieren levantar de la cama y esas cosas. Eso sería, ¿cuál de las dos patologías? Esquizofrénico. Súper, ya. ¿Y cómo sería el paranoide, si por ser diferente? Que están como muy perseguidos, que alguien los espía o que alguien les quiere hacer daño, Eso. entre otras cosas. Eso, pero el paranoide se sigue bañando igual, se cuida igual, Sí, sí, al revés, se pone más bonito para demostrarle al resto que a él no le que importa que está esté bien, claro. eso. Ujú. ¿Se entiende? Con ese ejemplo me quedó, a mí por lo menos me queda súper claro que me entendieron, o me entendiste. ¿Ya? Profesora, Dígame. en ese caso, la persona que sufre de paranoia no pierde el yo. No, no necesariamente. O sea, cuando es grave, sí. Cuando en el fondo no es tratada y se cronifica, puede llegar a cero, ¿ya? Puede, que es lo que les digo yo, que terminan en suicidio. Porque en el fondo, pero terminan en suicidios porque la sociedad no te comprende. Por eso terminan en suicidio. ¿Ya? Ah, ya. Pero es poco probable que pierdan el yo como lo pierde el esquizofrénico, que es un yo que tú lo vas notando, que deja de hablar, que deja de bañarse, que deja de cuidarse. El paranoico, al revés, te va a cortar muy bien las uñas, va a evitar que no haya basura debajo. Por eso les digo yo que dentro de esta categoría también están los maniáticos, po. Están los obsesivos compulsivos también en esta categoría. ¿Ya? Ya, profe. Para que me entiendan, Gracias. igual insisto, ustedes van a ver toda esta rama completa en salud mental. Ahora solo quiero que las conozcan en los más comunes donde ustedes se van a tomar, ¿ya? Topar. Ahora, en la evolución crónica, en general la paranoia es un desarrollo en el sentido de que si uno puede quitar o limitar las situaciones que están generando la paranoia, el paciente debería tener un cierto grado de normalización, ¿ya? Y no necesariamente cronifica a un deterioro cognitivo grave, como en el caso de la esquizofrenia, que es un proceso hacia un deterioro cognitivo grave, ¿ya? En el caso del yo, el paranoico tiene súper claro su yo, él sabe quién es, él sabe, el problema es que sabe quién es, pero no es realista, él sabe que él es el Dios, por darte un ejemplo, hay delirios de ese nivel de grandeza, ¿ya? En el caso de la esquizofrenia, al revés, él pierde su yo, él no sabe que es una persona inserta en una sociedad, ¿ya? Y en el caso de las paranoias con delirio, los delirios paranoicos son súper bien sistematizados en el sentido de que él arma una trama y una historia. Lo que les decía yo, la mujer sale de casa y como sale de casa va a comprar lencería y como compra lencería me está engañando con mi mejor amigo y por lo tanto ella le da placer a mi mejor amigo y no a mí. Si ustedes se fijan hay un sistema, hay una cosa lógica, hay una historia lógica. Si uno le pregunta la paranoia, o sea el delirio al esquizofrénico, el esquizofrénico te va a decir, por ejemplo, imaginando que ambos sean de carácter sexual. No, es que mi marido me engaña. Ya, pero ¿con quién le engaña? No sé, me da lo mismo, me engaña. Oiga, pero su marido no ha salido de la casa nunca. Es que me engaña. ¿Pero por qué te engaña? Ah, es que me engaña porque ve tele. Por ejemplo, para que me entiendan que no tiene un sistema, no tiene una lógica que uno pueda entender y el paciente pueda defender. Recordar además que en ambos casos ellos están 100% seguros que lo que están viviendo es normal. La diferencia está que probablemente en el paranoide produce agresividad y en el caso del esquizofrénico produce una sensación de mucha rabia interna en la cual en el fondo ellos no pueden controlar, ¿ya? Como de invalidez en el fondo. ¿Ya? Vamos entonces, sigamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, que a mí este cuadrito que está al frente me gusta mucho porque creo que sirve para que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto. Vamos, tenemos un paciente que tiene una idea. Vamos a poner la idea. Mi perro desapareció. Este es el pensamiento. Quiero saber por qué mi perro desapareció. Entonces yo le voy a preguntar a un ser humano y te va a decir, mi perro desapareció porque ayer le dieron comida a los vecinos. Entonces,
¿eso tiene una idea que sea normal? Sí, sabes que los vecinos siempre le dan comida, entonces el paciente está sano. Pero si ahora digo, mi perro desapareció, ¿pero por qué desapareció? Porque se lo comieron los gusanos. ¿Eso tiene lógica? No, no tiene lógica. Entonces ahora viene el error. Yo le digo al paciente, oye, pero tú entiendes que los gusanos no se pueden comer a tu perro. Sí, lo entiendo, pero lo que pasa es que yo vi muchos gusanos en el patio. Ah, tú tienes fobia. O y yo no que me quiero acercar, obviamente. No, yo no tengo idea qué pasó con eso, pero estoy 100% segura de que en mi cuerpo hay gusanos y yo le contagié los gusanos al perro. Idea obsesiva, ¿ya? Y los gusanos me persiguen y sigue con los gusanos, ¿ya? Por otro lado, vamos de nuevo con la historia. Bueno, tu perro desapareció. ¿Por qué? Porque se lo comieron los gusanos, ¿cierto? Y tú le preguntas a preguntar, bueno, pero ya sabemos que no era ni obsesivo ni fóbico, o sea, el problema no eran los gusanos son solo una respuesta. Entonces ahora viene la pregunta, oye, pero ¿cómo era tu relación con tu perro antes de que se lo comieran los gusanos? No, yo tenía una relación, éramos pareja, por ejemplo. Idea delirante, ¿ya? Oye, ustedes eran pareja, ¿y cómo ha estado tu relación anterior? No, mi relación anterior es que a mí me acaba de dejar mi marido y la verdad es que yo me siento muy sola y mi estado anímico es muy bajo. Entonces es una idea congruente. Hay un acto que le produjo un trauma y generó entonces toda esta respuesta, ¿ya? Ahora, te dice, estamos hablando que el perro, ¿cierto?, desapareció y se lo comieron los gusanos, pero que eran pareja previamente con el perro, ¿ya? Entonces tú le preguntas, espérame, cielo, tú le preguntas, bueno, pero ¿cómo está su situación con los demás? No, yo solo vivía con mi perro. ¿Pero solo vivías con tu perro? Sí, en realidad, de hecho, nosotros con mi perro nos comíamos a nosotros mismos. Confusión, ¿ya? Y así uno puede en el fondo ir separando un poco este cuadro. No quiero alargarme más. Espérame, cielo. Entonces, en ese contexto, ya mi amor, en ese contexto, nosotros podemos definir, ustedes ya entendieron lo que era la psicosis, entonces ahora podemos definir los tipos de delirio, porque los pacientes no le van a llegar psicóticos con el cuadro psicótico, le van a llegar con el cuadro delirante. De hecho, un paciente celotípico lo más probable es que nunca llegue a la consulta, ¿ya? Entonces, en ese contexto uno puede dividir los delirios en 3 tipos, ¿ya? Que son los delirios por trastorno delirante, que el que usted, hija, por favor, vaya a la pieza. Tenemos los delirios por trastorno delirante, los delirios confusionales y el delirium tremens, que son los más comunes, ¿ya? El delirio por trastorno delirante es un paciente que ya venía con ciertas condiciones. Ahí abajo tiene un ejemplo súper claro. En el trabajo hablan mal de mí, me tienen envidia, me odian tanto que planifican hacerme daño. Entonces ustedes ven que en estricto rigor, si uno no conoce a la persona, ¿ustedes podrían creerle esa idea? ¿A ustedes les podría llegar alguien diciendo que efectivamente les quiere hacer daño y que efectivamente lo están acosando? La respuesta es sí. Más de alguien le ha pasado, de hecho, en la vida real. Y si uno le hace un test de funciones cognitivas, el paciente va a estar impecable. El paciente se va a cuidar, se va a querer, ¿cierto? El paciente, por si acaso, ojo aquí, porque una cosa súper interesante, si el paciente efectivamente ha sido acosado, lo más probable es que el paciente tenga depresión y por lo tanto tenga pérdida de su querer, de su anedonia. Entonces, ustedes allá van a poder definir si está diciendo la verdad o no, porque si el paciente no es feliz, el paciente está depletado, está triste, lo más probable es que sí está sufriendo de acoso. Pero por otro lado, si el paciente llega, imagínense, les llega impecable, bien engominado, bien vestido, y les cuenta ese cuento, entonces uno tiene que dudar, ¿cierto? Y lo otro importante es que el paciente está súper bien adaptado al medio, o sea, en el fondo se comporta súper bien, es canchero, saluda a todas las secretarias antes de entrar, etc. Pero cuenta una historia súper mala. Entonces uno diría, bueno, pero si el paciente efectivamente está sufriendo acoso, no debería estar en estas condiciones tan perfectas, ¿ya? Hago que no entienda. Después tenemos el delirio confusional agudo. Generalmente el delirio confusional agudo es de los pacientes cognitivos bajos, mayoritariamente dementes, ¿ya? Ejemplo, allá abajo tienen el ejemplo ustedes. Enfermera. Y después sigue ahí, no sé si lo leen bien ustedes, ¿ya? Suélteme. ¿Qué hago aquí? Y empieza lo, da. Suéltenme. Ejemplo, un ejemplo clásico que aparece en la urgencia. La enfermera me quiere hacer daño. El enfermero me amarró porque me quiere matar, ¿ya?
Ahí tenemos los confusionales. ¿A qué se refiere con confusional? De que el paciente tiene una pérdida de la conexión con la realidad. El paciente anterior, el que estaba aquí en 1, este es 1, el paciente que estaba en 1 no tenía pérdida con la realidad, saludó a las secretarias, ¿cierto? Les contó una historia bien armada. En el 2 hay una pérdida de la realidad, o sea, él no se acuerda por qué está en el hospital. Él no sabe que ustedes lo están cuidando. Además, el trastorno tiene un trastorno cognitivo. ¿Ya? Y lo otro es que estos pacientes tienen trastornos en donde ellos creen que todo el mundo quiere hacerles daño. Entonces se parece, ustedes lo piensan, esto se parece mucho a la esquizofrenia, pero sin los otros antecedentes esquizofrénicos. Y después tenemos finalmente al delirium tremens, que está asociado mayoritariamente a drogas, pero en Chile al alcoholismo, ¿ya? Lejos, lejos, lejos al alcoholismo. Cuando uno hace abstinencia de alcoholismo, los pacientes les van a llegar a urgencias con esto, ¿cachai? Entonces, aquí el paciente llega relativamente compensado, está bien vestido, no muy bien, pero está relativamente bien vestido, claro que tiene olor al alcohol, pero en general se logró bañar, o si no, se bañó hace pocos días, ¿cierto? Pero el paciente empieza a hablar con ustedes y usted les pregunta, a ver, dime, ¿qué te pasa? Es que, ¿sabe qué? Usted no me va a creer, pero es que a mí me pica, no sé, pues me pica la espalda. Ya, pero déjeme ver. No, es que usted no puede ver porque allá atrás tengo cucarachas. Entonces usted dice, acá hay confusión, ¿cierto? Pero la confusión no se relaciona con el trastorno cognitivo del adulto mayor como en 2, sino que aquí la confusión se relaciona con el consumo de sustancias, ¿ya? Y de hecho estos pacientes pueden despertar en medio de la noche y decir que, qué sé yo, que les pusieron un muerto al lado de ellos, o que hay pájaros en la pieza, que hay cuervos en la pieza, que hay hormigas dentro de su cuerpo, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son como los 3 delirios más comunes con los que ustedes se van a topar. En el caso del paciente COVID, porque esto es algo que ustedes tienen que manejar, nosotros estamos hablando de este tipo de delirio, pero sin los trastornos cognitivos graves, ¿ya? Y cuando me refiero al paciente COVID, me refiero al paciente COVID que tiene una larga estadía de hospitalización, muchas veces está siendo intubado y cuando se le saca la medicación, el paciente tiene una desorientación muy grande. Y como tiene una desorientación muy grande, su cuerpo lo que hace es, su cognición, digamos, lo que hace es que inventa falsas historias sobre ese tiempo que perdió. El paciente puede estar desde 3 días hasta un mes hospitalizado inconsciente. Por lo tanto, su cerebro arma historias y dentro de esas historias puede armar la que ustedes le quieran hacer daño, empezar a hablar con cosas que no tienen nada que ver, que, así como por ejemplo, hoy estamos en pleno hospital, plena UCI, y dice, mira, mira el gato, mira qué lindo el gato, oiga, ¿me traería el gato, por favor? A ese tipo de pacientes me refiero, ¿ya? Obviamente en los hospitales no hay gatos, para que me entiendan, eso sí, ¿ya? Entonces, dentro de estos, el confusional agudo es que les decía yo que es más común en adultos mayores y ahora en pacientes con larga estadía de hospitalización y pérdida de la conciencia, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? El paciente tiene alteración de la conciencia, ¿ya? Tiene una alteración de su yo en el último tiempo, donde están insertos. Tiene un deterioro cognitivo global, ya sea porque está demenciado en el adulto mayor o ya sea por la medicación que se le dio, por ejemplo, en el paciente COVID. El paciente tiene una desorientación espacial, probablemente no sabe ni dónde está ni en qué posición está puesto. Piensen ustedes en aquellos que están, los pacientes que los ponen boca abajo, ¿cierto? Tenemos ejemplos donde ellos se pierden entonces del arriba abajo o el noche-día también se pierden, ¿ya? Tienen déficit de atención porque en el fondo están tratando de recomponer su estructura mental interna. ¿Ya? Y generalmente tienen trastornos de la actividad psicomotriz, ya sea por exageración, movimientos musculares grandes, rápidos, que pueden ser violentos, o pérdida de la actividad psicomotriz. En el fondo se mueven muy lento y les cuesta mucho compensar la pequeña actividad física, ¿ya? Y son pacientes que en el fondo van a tener trastornos del sueño y vigilia porque están perdidos en el día-noche y porque además está perdido su ciclo circadiano. Y en este síndrome confusional agudo, aquí sí se conoce un poco la fisiopatología, ¿ya? La fisiopatología que se sabe es que cuando el paciente está en estos estados hospitalizados, particularmente estoy pensando en el que tienen intubaciones por más de 2 semanas, lo que ocurre es que hay una baja notoria de los niveles de acetilcolina en el paciente, y esta baja notoria de acetilcolina desbloquea la salida de dopamina, ¿ya? Y el desbloqueo de la salida de dopamina puede generar o no una descarga de GABA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La salida de dopamina va a producir que el paciente esté confuso, esté delirante, esté desorientado y tenga imágenes del tipo alucinatorio, las hormigas, los fantasmas, los gatos en la pieza, etc.
Pero por otro lado, el aumento de la funcionalidad GABA va a hacer que esté semiconsciente, que no pueda tener una estructura real con el medio, ya que va a estar medio relajado y va a estar con un estado de semi-hipnosis, ¿ya? Entonces no va a poder identificar bien la temporalidad, ni la luz del sol, ni los estadios sueño-vigilia, ¿ya? Además de eso, cuando llevan más tiempo hospitalizado, aquí ya estoy pensando en los COVID graves, además se sabe que aumentan los niveles de ciertas moléculas inflamatorias potentes, como lo son interleuquina 6, 8 y TNF-alfa, y que a su vez eso genera, esta hiperinflamación, genera una hipercortisolemia refleja, o sea, en el fondo genera un pic de salida agresivo del cortisol, y eso genera, entre otras cosas, que se pierde el ciclo circadiano, pero también a su vez el aumento de cortisol bloquea muchas vías a nivel central, ¿ya? Y por lo tanto empieza a haber una disminución de la respuesta cognitiva, ¿ya? ¿Dónde se observa esto? Este síndrome confusional agudo, lo que decía yo que es muy común en urgencias. ¿Pero qué tipo de pacientes? En los pacientes ancianos, muy común, ya incluso en casa, no necesariamente en urgencia. En varones que son sometidos a situaciones de estrés cognitivo, ¿ya? En los pacientes con deterioro cognitivo general, pacientes con deficiencias mentales, pacientes Down, pacientes autistas, pacientes con algún tipo de trastorno mental traumático. En los pacientes depresivos que son sometidos a largas estadías hospitalarias. En los pacientes con algún grado de dependencia funcional, pacientes que, por ejemplo, no pueden orinar o defecar solos, pacientes que necesitan silla de ruedas, y aquí es súper importante porque ustedes se van a topar harto con esto, los pacientes semivalentes y los pacientes con pérdida absoluta de la valencia, o sea, pacientes que están en cama por muchos periodos en casa, ¿ya? Donde no tienen el enriquecimiento social necesario, por lo tanto, empiezan a aparecer estos síndromes confusionales, ¿ya? En pacientes con enfermedades neurológicas y en los pacientes cáncer terminal, ¿ya? Pacientes con cualquier tipo de alteración sensorial del medio, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, etc. En los pacientes polimedicados, que es lo que pasa con los pacientes COVID, ¿ya? Y en los pacientes que usan o dependen de muchas drogas, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, en un servicio de medicina de urgencias, aproximadamente el 10% de los pacientes termina con síndrome confusional agudo, ¿ya? Y en cama común, en medicina general, en los pacientes con cáncer, el 85% termina con un síndrome confusional agudo. De hecho, los pacientes con cánceres terminales muchas veces ni siquiera reconocen a su familia y los ven como entes externos que les quieren hacer daño, ¿ya? Profe, Dígame. en la teoría inflamatoria, ¿se podría decir que la interleuquina inflama en el cerebro o no? La verdad es que no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que producen un rebote de cortisol, pero lo más probable es que haya dematización cerebral. Es lo más probable. Ya, profe. ¿Ya? Pero no te puedo responder directamente. Ahora, en ese contexto, ¿quiénes son mis pacientes más vulnerables? Mis pacientes demenciados, ¿cierto? Los adultos mayores, los no valentes. Los pacientes que tienen enfermedades graves, pacientes terminales, y cualquier persona sana que tenga algún grado de fragilidad mental, fragilidad psicológica, fragilidad física, ¿ya? Si yo soy una persona sana que no tengo fragilidades, por ejemplo, yo en estos momentos tengo poca probabilidad de hacer un delirio, ¿ya? Por otro lado, ¿qué otras cosas me pueden producir o me pueden gatillar el delirio? Las injurias severas a nivel de la clínica. Por ejemplo, someterlo a cirugías mayores con muchos anestésicos. El uso de drogas psicoactivas. O obligarlo o deprivarlo del sueño. ¿Ya? Son los casos más complejos. ¿Ya? Y ahí abajo ustedes tienen una lista de fármacos que generan estados confusionales en nuestros pacientes. ¿Ya? Y algunos que uno diría, ya, pero ¿cómo? No puede ser. Bueno, puede ser si mi paciente es frágil. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos en los pacientes demenciados. ¿Ya? O el uso de opioides en los pacientes demenciados o en los pacientes con cáncer terminal. Que por cierto, ellos usan opioides de manera muy continua, usan narcóticos, pero aquí viene el costo-beneficio, ¿ya? Eso más o menos para que ustedes me tengan una idea, y normalmente la gente lo conoce como la psicosis de la UCI. Eso es lo que se conoce habitual, pero no solo ocurre en las UCIs, ¿ya? Entonces, ese era el delirio más común con el que ustedes se van a topar. Y después nos vamos a tener con los diferentes tipos de trastornos paranoides, que son de personas que son ambulatorias, ¿ya? Volvemos a la paranoia. Profesora, Dígame. tengo una duda, por ejemplo, cuando una persona
por ejemplo, está en un proceso de desintoxicación hospitalizado y empieza a tener quizás como alucinaciones de cosas que vivió en su pasado, pero él siente que las está viviendo ahora y comienza a decir, por ejemplo, nos voy a dar un ejemplo de que así como quizás le pegaron y dice como, no, papá, no me pegues, pero sabemos que es una persona adulta y que su papá no le está pegando. ¿Cómo se clasifica eso? Eso es un delirio. Es un delirio, no porque no tenga una, o sea, el delirio no necesariamente es inventado, ojo. En ese caso tú me estás diciendo un delirio que parte de una base real. Y eso se asocia a lo que se conoce como pensamiento intrusivo. Nosotros tenemos habitualmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, yo creo que sí, lo que nosotros conocemos como pensamientos intrusivos. A nosotros nos pasó algo en la infancia, qué sé yo, ustedes se cayeron en la mitad de la calle y justo pasó un auto. El resto de su vida, cuando pasa algún suceso parecido, qué sé yo, un ambiente igual, una temperatura igual, a su cerebro se va a reaccionar y va a aprender el pensamiento intrusivo. Ahora, los pensamientos intrusivos pueden ser leves, como por el ejemplo que les mencionaba yo, que me sufrí un golpe y no pasa nada más, o pueden ser graves, como en el caso de las violaciones, donde el pensamiento intrusivo hace que la persona cada vez que tenga una relación sexual recuerde la violación como tal, ¿ya? Entonces, el pensamiento intrusivo uno lo maneja, en cierta manera como que lo bloquea, lo estanca, lo esconde. Pero en este paciente que tú mencionas, el paciente no puede estancarlo ni esconderlo y ahora lo que hace es que lo traspasa a su delirio. Entonces, no me pegues, por favor. Él sabe que en su pensamiento intrusivo es su padre, pero ahora lo traspasa al personal de salud, lo traspasa a las enfermeras, lo traspasa a sus familiares. Entonces lo vuelve un delirio. ¿Ya? Pero inicialmente fue un pensamiento intrusivo. Ya, alguien me pregunta, Profesora, dígame. pero es que es con respecto a esa misma consulta que le hice, pero ¿se clasificaría entonces como un delirio por trastorno delirante, confusional agudo o tremens? Tremen sería solo si no tiene lógica alguna. Debería ser confusional agudo. Ya, Porque estamos gracias. hablando de desintoxicación en el fondo, por eso. Claro, ya, gracias, profe. Ahora, me preguntan a mí, y ¿es como debido a los traumas? Sí, pues de hecho los traumas a nuestro cerebro nos enriquecen de muchas imágenes potencialmente delirantes, desgraciadamente. Entonces, ojo que ahí uno tiene que definir si el pensamiento es pensamiento intrusivo o es pensamiento delirante, el ejemplo que dio la señorita, ¿ya? Porque si es solo intrusivo, él va a repetir la historia completa. Mi papá me pegaba, no quiero que me golpees, por favor, papá, no lo hagas, ¿ya? Pero si ese sería el pensamiento solo intrusivo. Si el pensamiento es delirante, el paciente lo que va a decir es, no, tú no me pegues, por favor, déjame en paz, ¿ya? Y va a ser delirante porque lo va a asociar a todos los demás, no solamente a su recuerdo, sino que a todo lo demás. ¿Ya? Alguien me pregunta acá, ¿es cómo se genera una respuesta típica ante situaciones parecidas? Sí, pues lo que les decía yo, de repente la misma luz solar, o de repente el mismo ambiente en el aire, o de repente la misma persona, que es lo que pasa con las personas que son agredidas. O, por ejemplo, un ejemplo mío, yo sufrí de un accidente de tránsito muy grave hace unos 6 años atrás, en la 6 con la 4, ¿ya? En la 6 Oriente con la 4. Y yo cada vez que paso rápido por ahí, literalmente mi corazón se acelera y en el fondo me vienen muchas imágenes intrusivas. Solo que yo no tengo, como no estoy siendo desintoxicada, ni tengo ningún problema en este momento mental grave, pasa de ser un pensamiento intrusivo que después uno lo bota, ¿ya? Pero a mí me basta solo con ver esa esquina para que inmediatamente mi cerebro genere un ambiente ideal de imágenes, ¿ya? Imagínense con situaciones mucho más graves, ¿ya? Eso para que me entiendan en el fondo. Y eso sería confusional. El tremens, recuerden que es por abstinencia directa y sin lógica en el fondo en el pensamiento. Y es mayoritariamente en el alcoholismo. ¿Ya? Vamos entonces, volvamos, esos eran como los más graves con los que ustedes se iban a topar de los delirantes, pero volvamos a los paranoicos, volvamos a los trastornos paranoicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver del paranoico para que vayamos a cerrarlo? Primero, entender que se relacionan con las esquizofrenias, pero no necesariamente nuestros pacientes son esquizofrénicos, ¿ya? También se relacionan con personalidades narcisistas, con personas con paranoias relacionadas con la hipocondría, con los pacientes maniáticos y con mis pacientes delirantes. O sea, en el fondo no necesariamente la paranoia está sola, sino que se acompaña de otra patología de base, ¿ya? ¿Qué le pasa a nuestro paciente? Nuestro paciente entonces tiene una idea fija, que es obsesiva, que es absurda para el resto y que está basada en creencias o hechos falsos o infundados, ¿ya? Y que la personalidad de la persona está relativamente bien conservada, no tiene pérdida de conciencia y no tiene las alucinaciones clásicas de la esquizofrenia, ¿ya? No hay una alucinación
olfativa, visual, etcétera, relacionada con pérdida en el fondo positiva de los aspectos del paciente, o pérdida negativa de los aspectos del paciente, ¿ya? Está relativamente bien conservado. Dentro de estos vamos a tener el más común, el delirio persecutorio, ¿ya? En donde el paciente está consciente o cree que hay una persona, un tercero, que lo persigue, que lo busca, ¿ya? O varios que lo buscan, ¿ya? Y que se cree que se relaciona con la personalidad propia del paciente y de la infancia primaria, ¿ya? Generalmente se relaciona, por ejemplo, a traumas primarios. El ejemplo clásico es el Requiem para un funeral de Mozart, que él lo escribe para su padre. De hecho, la relación que hay con su padre es que, de hecho en muchos escritos que él deja, él cree que su padre está vigilante, padre muerto, está vigilante mientras él toca porque su padre era muy estricto. Entonces, él está seguro que mientras él hace una nueva sinfonías, su padre lo está vigilando, lo está persiguiendo para que él no cometa ningún error y termina escribiendo los requiems, que es como, por favor, él ándate, por favor, desaparece de mi vida. Los requiems son los cantos funerarios, ya para que me entiendan, ¿ya? Entonces, la idea central es que la persona está segura que cualquier acto de tu vida o algún acto en particular de tu vida está siendo cotejado, revisado o perseguido por un tercero, ¿ya? Y lo otro es que dentro de los delirios persecutorios pueden aparecer cosas como, por ejemplo, cartas que según ellos las envió la persona que te persigue, intento de envenenamiento o cualquier influencia externa, que, por ejemplo, le dijeron a tu amigo que tu amigo te envenenara, ¿ya? El paciente en general es un paciente que está súper compensado, o sea, para el ejemplo que era Mozart, porque siguió funcionando igual, solo que tenía su delirio persecutorio, ¿ya? Y es una de las que aún más se observan en la clínica general, ¿ya? Después tenemos el delirio de infestación o zoonótico, en donde el paciente, acá hay muchos tipos de delirios diferentes, yo les estoy mostrando algunos, ¿ya? Donde tenemos el delirio de Ekbom, en donde el paciente está 100% seguro de que ha sido tomado por agentes zoonóticos que ingresaron dentro de su piel, ¿ya? Esto es muy común a nivel presenil, ¿ya? Donde creen que tienen hongos, tienen ácaros, tienen gusanos, tienen cucarachas que se mueven por debajo de la piel. Y el paciente para retirarlas o sacarlas termina haciéndose estas heridas, ¿ya? Porque en el fondo quiere que salga eso que les molesta adentro. En el caso de los pacientes preseniles, lo más común es que se gatille con el bajo nivel cognitivo inicial asociado a la senilidad, por cualquier conducta estresante rápida. Por ejemplo, que los cambien de casa, que los lleven a un hogar de ancianos, que se muera algún ser querido, ¿ya? Después tenemos el síndrome de referencia olfativo, en donde la persona está 100% segura que desprende un olor que es particularmente desagradable para el resto de la población. Entonces está seguro que tiene olor a axila o está seguro que tiene olor a litosis, por ejemplo. Incluso llegan a haber personas que sienten que se están pudriendo, o sea que tienen olor a putrefacción, ¿ya? Y eso hace que se alejen del resto de la sociedad y que se limpien muchas veces o se laven muchas veces los dientes y pasan a un comportamiento muy obsesivo, muy compulsivo, porque en el fondo tratan de sacarse este mal olor que ellos están produciendo, ¿ya? Y eso se llegan a hacer mucho daño a sí mismos ellos, ¿ya? También son muy comunes en esto los TOC de lavado, de limpieza de dientes y limpieza de manos, ¿ya? Después tenemos los delirios erotomaniáticos, que aquí hay varios tipos de delirios, ¿ya? Pero dentro de los erotomaniáticos, acá hay una película que les convino a ver si quieren verla. Pero en general, la idea es que esto es un tipo de psicosis que es de pasión, ¿ya? Que está en muchos tipos de trastornos mentales, no solamente es una psicosis única, puede estar en la esquizofrenia, en la demencia, incluso en la depresión, ¿ya? Y lo que ocurre en la mayoría de estos pacientes es que, o ellos se sienten que son muy grandilocuentes y por lo tanto todo el mundo tiene que amarlos, que es una opción, o también tenemos los paradójicos, en donde ellos interpretan que la negación de otro, o sea, la otra persona le dice directamente, sabes que yo no te quiero, no quiero saber nada más contigo, y la persona dice, ay, es que por eso me ama tanto, porque me lo niega, es que tiene miedo de decírmelo y por eso me dice que no, ¿ya? Entonces, eso también existe en estas cosas, y la persona empieza a acosar incluso al tercero con la finalidad de que le reconozca un amor que no existe, ¿ya? También existe dentro de esta línea las personas que se enamoran de los cantantes, de figuras o estrellas, y en el fondo dejan su forma de ser
por buscar el amor de ese otro. E incluso se ha visto personas que están seguras que cuando Chayanne mira con esa cara tan sensual, dice, es que me ama a mí, y no ama a nadie más que a mí, y se enoja con todo el mundo si alguien más dice que Chayanne es guapo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Ejemplo, ahí tenemos a Crenenbault, en donde está seguro que lo ama y está seguro que nadie más puede ser feliz sin él. O sea, él es el centro en el fondo de la atención. Y cualquier insinuación del otro se convierte en una insinuación amorosa. ¿Ya? Alguien se rió de mí. A mí no le gustó el ejemplo de Chayanne, podemos poner otro ejemplo. Ya podemos tener ahí los BTS. Alguien, no sé si los conocen ustedes. Pero la idea central es que me entiendan qué es lo que está ocurriendo con estos pacientes, ¿ya? Y dentro de eso, muchas gracias, Cata. Dentro de eso también tenemos al megalomaniático, ¿ya? Que es el personaje que dice, yo nací, es un poco el Reina Isabel, que le dice mucha gente, el trastorno de la Reina Isabel, porque es que yo soy hijo de, y como yo soy hijo de él, fui elegido para ser de tal casa real, o de tal lugar, o emperador de tanto, o yo tengo más inteligencia que el resto y soy más sexy que el resto, y por lo tanto, todos deben amarme, ¿ya? Porque es imposible que no me amen, o es imposible que no sean mis súbditos, porque yo soy el mejor, ¿ya? Y también tenemos otro que es este es el como el más exagerado, el que se cree que es el galán de todos los galanes o la galana de todos los galanes, ¿ya? Eso igual es súper complejo porque asumen que hay gente, por ejemplo, que quiere tener relaciones sexuales con ellos, y las personas no quieren, y puede ocurrir, por ejemplo, la violación en estos casos, ¿ya? Y sin reconocimiento de la violación, es que ella me quería, es que ella me buscaba, ¿ya? Aunque eso no ocurra. Y dentro de ese tenemos el opuesto, que es el reivindicativo, en el donde, como nos amamos tanto, yo siento que tú tienes que tener todo lo que es mío, ¿ya? Y le traspasan propiedades, le traspasan dinero, gastan todo el dinero en flores, todo el dinero en perfumes, en peluches, hasta el punto de quedar sin absolutamente nada, solo para poder demostrarle al otro que efectivamente lo ama, y porque el otro ni siquiera lo quiera, porque sea un amigo, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciones hay que considerar en esto? Que hay un trastorno, una percepción de la realidad sexual y amorosa que está trastornada, o sea, en el fondo no es compartida por el otro, ¿ya? Y además la mayoría de estos pacientes no se quieren tratar porque ellos, como buscan su placer amoroso, en general son muy poco reaccionarios al tratamiento y en general responden muy mal, ¿ya? Y lo que generalmente uno busca, y lo que ustedes también van a trabajar, es tratar de evitar que él termine en problemas legales, o sea, evitar que él le termine robando las cosas a alguien más porque crea que son suyas, en el caso del delirio de megalomanía. Todo lo de la cuadra es mío, así que por lo tanto yo puedo entrar a las casas de mis vecinos y llevarme lo que yo quiera. Un ejemplo. O al revés, que la persona termine pidiendo préstamos para hacer feliz al otro y le terminen dando todo el dinero y la persona termine robando para regalarle al otro. O lo que les decía yo, que terminen en abuso sexual, ¿ya? Por eso es que estos son tan comunes. Difícil tratamiento, difícil diagnóstico además, porque se confunden mucho con la cultura de la búsqueda del amor y del placer, por lo menos en Latinoamérica, ¿ya? Después tenemos los delirios celotípicos, también muy comunes, no tanto como los anteriores, ¿ya? Acá hay una obra donde muestra que los celos pueden terminar en tragedia, ¿ya? Generalmente aquí tenemos las paranoias conyugales, mi pareja me engaña, ¿ya? O el síndrome de Otelo, donde en el fondo el mundo me engaña, ¿ya? En general, esto se asocia nuevamente a la esquizofrenia y a algunos trastornos del ánimo y también al abuso de drogas y alcoholismo, ¿ya? Y lo otro es que es súper importante es que hay que diferenciar si el delirio es celotípico o es simplemente un celo patológico, que efectivamente hay que tratar, pero en el fondo el paciente no está delirando, sino que puede que tenga alguna premisa que le haya despertado su celo, ¿ya? Generalmente estas personas acosan muchísimo y maltratan mucho a la persona por la cual sufren de el celo, ¿ya? Entonces ellos descubren pruebas, descubren cosas que no están, o inventan incluso recuerdos, que para ellos no son inventados obviamente, sobre la acción infiel del otro, ¿ya? Y por lo tanto las personas se vuelven muy vigilantes, tanto de los objetos, como ustedes ven ahí, personales, redes sociales, ropa interior, le leen las cartas, los móviles, etc. ¿Ya? Y encuentran cosas donde nadie más encontraría, ellos encuentran el daño, ¿ya? Después tenemos a los delirios de falsa identificación, en donde el paciente está seguro, aquí tenemos dos tipos, perdón, el Capgras y el Fregoli, ¿ya?
En el Capgras, la persona está segura que hay un doble que es igual a él, ¿ya? O sea que en el fondo él no es él y el otro es él. No sé si se entiende eso sí. Para que se hagan una idea, él, por ejemplo, eh, eh, eso, es como un impostor, como dicen ahí, el síndrome de impostor. En el fondo, ellos sienten que ellos no son, lo que pasa es que el síndrome de impostor no es un delirio de impostor. El síndrome, voy a hacer la diferencia acá, el síndrome de impostor es cuando uno hace algo y cree que uno no lo hizo. Por ejemplo, yo acabo de descubrir, no, mentira esto, yo acabo de descubrir la cura contra el coronavirus de verdad, pero yo siento que yo no soy tan importante y por lo tanto yo no lo hice, sino que en realidad es que en realidad lo hizo mi jefe, lo hizo mi equipo, y uno empieza a darle gracias a los demás cuando en realidad el único que hay que darle gracias es a uno mismo. O no sé, a algo más común. Hicieron una once pero maravillosa, así, estupenda, y ustedes se merecen todos los aplausos. Pero resulta que uno empieza, no, es que en realidad no la hice yo sola, en realidad, pucha, mi marido me compró la comida y mi hijo puso la mesa, etcétera. ¿Ya? Entonces como que uno se siente como que uno en realidad no hizo todo lo que hizo, como que en realidad no me tienen que felicitar a mí, porque sería un fraude si me felicitan. ¿Ya? Ese es el síndrome de impostor. En el cambio, en el delirio de impostor, o en el delirio de Capgras, la persona asume que él está como desapareciendo por un otro. Y en el fondo el otro es el que está haciendo las cosas. El otro abiertamente es el que abrió la puerta, el otro es el que usó el auto, el otro en el fondo fue al baño y él empieza a perder recuerdos de familiaridad, ¿ya? Entonces ya no se reconoce como que él hace las funciones y por lo tanto tiene pérdidas durante el día de cosas que se supone que hizo él, pero para él las hizo el otro, ¿ya? Y de hecho ellos se miran al espejo y no se reconocen abiertamente. Y después tenemos, ya, ahí me responden, ¿es como si uno mismo fuera el impostor? Sí, es como si uno mismo fuera el impostor. Y nos reemplaza, pues, obvio. No, sí, pues, eso mismo que están diciendo ustedes. Yo no existo y por lo tanto este otro que no soy yo, pero soy yo, me está reemplazando a mí mismo. Y él es el que abre la puerta, él es el que usa el auto, él es que... Entonces se reconoce como un otro. Entonces me preguntan aquí, ¿ese otro existe o es imaginario? No, pues el otro no existe, existe solo en la mente. O sea, él cree que existe, la persona cree que existe, pero en estricto rigor nunca existió. Es parte de él, es como su otra personalidad. Es como un otro yo dentro de mi yo. Nada de esta clase existe. Yes, exacto. Perfecto. Muchas gracias. Ya, y después tenemos el síndrome de Fregoli, en donde lo que tenemos es que alguien de la familia asume un disfraz. En el fondo, mi tío, que siempre fue mi tío, ahora mi tío es mi perseguidor. Ahora mi tío, en el fondo, el cuerpo de afuera, como la piel de afuera sigue siendo la de mi tío, pero la de adentro es de un extraño. O mi hijo, que hasta los 15 años era mi hijo, realmente a los 15 años yo lo miro y ya no es mi hijo. Ahora es otra persona que se metió en la piel de mi hijo, ¿ya? Y empiezan a personas a convertirse en otras cosas, hasta que él queda completamente aislado, porque en el fondo su familia ya no es su familia. Esto se asocia generalmente a personas con lesiones cerebrales, donde tienen problemas del reconocimiento del otro y del yo interno, ¿ya? El Capgras es un estilo Dr. Jekyll. Oh, sí, sí, podría ser. En realidad, para mí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde siempre fueron un trastorno múltiple de la personalidad, por si acaso. Pero sí, el Capgras es un estilo. Me refiero a trastorno múltiple de la personalidad en el sentido de que uno no sabía que el otro existía, ¿ya? En el Capgras, el uno sabe que el otro existe. Está consciente que el otro que usurpa mi personalidad existe, ¿ya? Esa es como la Profe, única pequeña diferencia. Dígame. no entendí bien el de Fregoli. ¿Qué es lo que cree la persona Ah, respecto a su familia? el de Fregoli cree que el cuerpo externo, lo que tú ves, es de tu familiar, pero lo que hay ¿Ya? adentro es de otra persona. Es como si una persona se pusiera un disfraz. Como si hiciera Ah, en el fondo, es como, yo siempre fui la profesora de ustedes, ¿ya? Y ustedes me ven y me ven igual, pero de un día para otro, no sé, el rector de la universidad se metió dentro de mi cuerpo y me poseyó, y ahora yo soy el rector, pero tengo la misma cara de siempre, el mismo cuerpo de siempre, pero en realidad es el rector, ¿se entiende? Ahí se entiende, ya. perfecto, Sí, ¿cierto? profe, gracias. Ya, pero eso con familiares, ¿ya? Que es como una especie de posesión, como de posesión demoníaca, por así decirlo. ¿Ya? Que no me escucha las cosas que digo. Dios. Ya, después tenemos,
Rojas Aldeí, perdón. Ya, exactamente. Después tenemos lo que se conoce como la locura compartida, donde una persona tiene un delirio y le comparte el delirio al otro, ¿ya? El ejemplo más común es que cuando yo les cuento a ustedes una historia de terror, ustedes después los mando solos para su casa y ustedes empiezan a tener la vivencia de ese terror, ¿ya? Entonces empiezan a escuchar ruidos, sonidos, etc. ¿Ya? Entonces yo puedo transmitir la locura, ¿ya? Pero estoy hablando de una manera súper sana y sensata, pero a veces yo la puedo transmitir y producir daño poblacional, ¿ya? Eso se llama folia deux, folia trois, folia four, etc., dependiendo de la cantidad de personas en las cuales yo hago delirar. Los delirios son más comunes en las religiones, porque una persona tiene la capacidad de interceder sobre los otros, exagerar en el fondo el pensamiento del otro, ¿ya? El ejemplo más cruento del folie adeu, que se llamó, de hecho, el folis imposé, como de imposición, que fue el folis del dominio, en donde una sola persona logró que en 1978 900 personas se murieran, ¿ya? Los obligó a suicidarse, esto era una religión por si acaso, los convino a verlas, de hecho, se llamaba el templo del pueblo, ¿ya? Y alguien me dice, ¿y la cata sería como el chip de la vacuna? Yes, sir. Solo que imagínate que las personas se lo creen de verdad y no solamente de la boca para afuera. Si las personas empiezan a creer de verdad que tienen el chip de la vacuna, entonces ahí estaríamos hablando de un folie, adeu, atreu, etc. ¿Ya? Y si las personas empiezan a producir daño, en fondo se empiezan a meter la mano, a meter aguja para sacarse la vacuna, entonces estamos hablando de un folie de imposé, que empieza a sacarse daño, a hacerse daño o incluso se pueden matar, ¿ya? Y son trastornos psicóticos agudos. Insisto que son más comunes en las religiones, pero eso no significa que el chip de la vacuna no sea un muy buen ejemplo. Ya, voy terminando, chicos, para que vayan a descansar. Tenemos el síndrome de Cotard, ¿ya? Este se llama también trastorno nihilista o delirio hipocondriaco, en donde la persona en el fondo siente que tiene todas las enfermedades posibles y dentro de ellas tiene algunas que son de muy graves, que tiene que retirarlas, que tiene que sacarlas, que tiene que en el fondo hacer sangrías, por ejemplo, ¿ya? Y dentro del síndrome de Cotard vamos a encontrar el síndrome de la negación, estoy tan enfermo que desaparecí, o el síndrome de la existencia, ¿ya? El más común es el de la negación. En el fondo, yo no estoy aquí, yo no existo, y como yo no existo, debo morir, ¿ya? Este es uno de los más graves, de hecho. Es tan terrible este síndrome que la persona no solamente se hace estas heridas que ustedes ven al frente, en donde lo que busca es sacar lo que le molesta en el fondo, de adentro suyo, que las personas terminan siendo, se suicidan. De hecho, a veces terminan matando a otras personas alrededor de ellas porque dejan de existir, como que ellos son como una especie de hoyo negro que empieza a tragar y contener a todos los demás, ¿ya? La persona incluso sabe que o se siente muerta, ¿ya? Piensa que nadie le habla o deja de sentir, de escuchar, etc. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, y hay un caso clínico, mujer de 43 años, afirma que no tiene cerebro, no tiene nervios, no tiene pulmones, no tiene intestino, por lo que ellas solo son piel y huesos. Acá también tenemos ojo a las anorexias graves, ¿ya? Y referencia a esta persona que ya no necesita alimentarse, porque si ya no tiene nada adentro, ya no necesita alimentarse, y que en el fondo ella ya es eterna, ella ya avanzó al siguiente paso del nirvana y por lo tanto ya está lista para poder ascender, y la persona simplemente deja de comer y se muere de inanición, ¿ya? ¿Dónde aparece el síndrome del Cotard? En muchas opciones, en la depresión, en los pensamientos suicidas de diferente origen, y las personas, corto aquí, tienen la creencia de que hay algo bajo su piel que en el fondo los está engullendo, los está tratando. Aquí lo más clásico son los gusanos, pero a veces son entes, son fantasmas que los poseen, ¿ya? O demonios que los poseen. Y en el caso de la parasitación, ellos creen que se descomponen, y lo más curioso es que a pesar de que se cortan y se rompen la piel, pierden la relación con el dolor, dejan de sentir el dolor, y por lo tanto aparecen las automutilaciones, ¿ya? Muchas pacientes para poder volver a existir, sienten que necesitan sangrar, por ejemplo, entonces empiezan a romper porque saben que si sangran están vivas, o necesitan sentir dolor para saber que están vivas, entonces empiezan a romper nervios, pedazos de piel grandes, uñas, etcétera, ¿ya? ¿Y qué nos falta? Bueno, tenemos otros delirios, que los habíamos mencionado algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, que lo habíamos conversado, y el síndrome de Diógenes, que es un descuido social y personal, que en general se asocia a acumuladores, pero también a aquellos que son desapegados, aquellas personas que botan todo, liberan todo y se quedan con nada. El síndrome de Diógenes también está dentro de esa categoría, ¿ya? Eso, chicos. Consultas, preguntas, dudas.